devocional de liderazgo. La semana que pasó, estábamos estudiando el cuarto rey de Israel, su nombre llamado Ela, ¿cierto? ¿Qué recordamos de él? Pues hablamos acerca de las vanidades y hablamos de las vanidades y podíamos establecer o decir que las vanidades pueden hacer referencia a ídolos. Y hablamos igualmente que el origen de la palabra vanidad tiene tres fuentes o tres palabras, y es una persona vacía, es una persona inútil y es una persona fútil. ¿Listo? Pues ya usted sabe los significados de lo que representa esa palabra vanidad, y recordemos que él vivió esa palabra vanidad en su muerte, cuando se embriagó, perdió el conocimiento. Igualmente el otro aprovecha y lo mata, ¿sí? Ese otro que aprovecha y lo mata se llama Sinri, y hoy vamos a estudiar el reinado de él. Es el quinto rey de Israel, solamente gobierna 7 días, es el más cortico de todos, es la persona más cortica que reina en el reino, 885, nada más, solamente 7 días. El nombre Sinri, que es el número quinto, el rey número quinto del rey de Israel, reino del norte, significa mi alabanza o mi canción. ¿Listo? Eso significa Sinri, mi alabanza o mi canción. Recuerde que Sinri se monta al poder porque él mató a Ela. Él aprovecha, él tenía bajo su dirección la mitad de carruajes de ejército que le servía a él tenía la mitad de esos carruajes, estaban bajo su dirección. Eso lo podemos hallar en primer libro de Reyes, capítulo 16, del verso 9 hasta el verso 11. Hoy quiero leerles el capítulo 16, pero vamos a leer el verso 15 hasta el verso 20. Hoy el mensaje va a ser de reflexión, no va a tener esas pautas de 1, 2 o 3, punto A, punto B, punto C, que siempre pues buscamos tener un orden, pero no, hoy el mensaje es de reflexión y es igualmente para meditar. Dice así la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 15 hasta el verso 20. Dice: en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Sinri, y reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Verso 16. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Sinra ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces toda Israel puso aquel mismo día, por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri a Gibetón, y con él toda Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Sinri tomada la ciudad, presente con el verso 18, mas viendo Sinri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Verso 20. El resto de los hechos de Sinri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Bien. Sinri, como la lectura se nos enseña, solamente estuvo en el poder 7 días. En esos 7 días él no se pudo establecer. Para meditar o profundizar en estos versos, le he puesto como título a esta enseñanza: un golpe de estado fallido. Así se llama, un golpe de estado fallido. La mayoría de golpes de estados, algunos son fallidos, algunos son certeros,
Y los golpes de Estado se dan regularmente porque las personas están en contra de la Constitución, en contra del régimen, en contra de los dignatarios, están en contra de la forma como están llevando el gobierno. Llega un momento donde no aguantan más la presión y el pueblo se revoluciona o personas se revolucionan, toman el poder, hay muerte, hay masacre, hay desorden, hay caos. Es decir, cuando analizamos la historia de los reyes de Israel, igualmente de Judá, creo que más de Israel, está llena de eso, está llena de golpes de Estado, pero todos los golpes de Estado que hemos analizado han sido muy efectivos. A él le funcionó, ¿sí? También le funcionó a Sinri cuando mató a Ela. Pero llega un momento que Ela no pudo establecer ese golpe de Estado porque duró muy poco, es decir, duró solamente 7 días. A pesar que duró muy poco, él es contado como rey de Israel, a pesar que duró muy poco, ¿sí? No se pudo establecer lo que él quería, no pudo establecerse. Y yo quiero que meditemos en algo, yo quiero que meditemos en aquellas cosas que nosotros hemos querido establecer, ¿sí? Yo sé que de pronto la palabra es fuerte y eso habla de ponerse encima de cualquier cosa, pero hoy como estamos aprendiendo a tomar lo bueno igualmente, a desechar lo malo de esos reyes, tenga presente esos golpes de Estado. Hay golpes de Estado que no se deberían hacer y hay golpes de Estado que sí se deberían hacer. Pero al final a este hombre no logró establecerse durante 7 días, ¿sí? No logró hacer, durante ese tiempo no logró establecerse como rey, como persona, como individuo, no lo logró. Y como no lo logró, hubo una persona que se entera, o un grupo de personas que se entera que este hombre había matado a Ela y la forma como había matado a Ela, y esos hombres se rebelan contra Sinri y dice que van a la ciudad. No era todo el pueblo de Israel, era un grupo, y era un grupo enorme. Y ese grupo enorme hace un golpe de Estado, ¿sí? Hace un golpe de Estado, a ellos sí les funciona. Hace un golpe de Estado a ese rey Sinri, y ese rey Sinri, viendo la opresión que está viviendo, viendo lo que le está pasando, pues él decide hacer algo incorrecto, ¿sí? Y como él no logró establecer su reino, él se suicida. Terrible porque él tenía un pensamiento, él tenía una idea de pronto de gobierno y como no logró establecerla, él prefirió suicidarse. En el verso, lo leíamos en el verso 18, que dice que él se encierra en su palacio y mete candela. Y es triste cómo termina este hombre y el error. Uno de los errores, el error de él fue cometer eso, pero antes de suicidarse, el error que cometió él fue no haberse rendido. Y esa palabra sí quiero profundizar aquí, porque creo que cuando a nosotros no se nos dan las cosas, ya hablando en la parte de rendirnos como personas ante los pies de Dios, a veces nosotros queremos dar golpes de autoridad, nos queremos rebelar contra esa autoridad que se llama Jesucristo. Y en ese camino o en ese proceso nosotros fallamos, ¿sí? Porque igualmente yo creo que revocar el reino de Cristo, revocar su palabra, revocar sus mandamientos, yo creo que no es bueno y no es correcto hacerlo. Estaríamos perdiendo. Y cuando usted se da cuenta y cuando yo igualmente me doy por enterado que yo no puedo revocar algo, yo tengo que rendirme. Yo tengo que rendirme. Pero este hombre no se rindió, sino lo que hizo fue encerrarse. Y usted puede observar un factor común de todos los hombres que se suicidaron en la Biblia, o los que registra la Biblia, que se suicidaron. Judas, se encerraron en sí mismo. Mires que Judas
él intenta entregar o entregó a nuestro Señor, ¿sí? Él de pronto ignoró y no quería ese reino para su vida, no quería establecer ese reino para su casa y quiso probar una alternativa, quiso probar un método y realmente ese método no le funcionó, ¿sí? Y él, en vez de rendirse, en vez de buscar una respuesta, pues lo que hizo fue matarse, lo que hizo fue quitarse la vida. Igualmente Saúl, cuando Saúl está peleando, llega un momento donde él ve que está perdiendo y en vez de sacar la banderita de paz, en vez de sacar la banderita de decir me rindo, pues también decide quitarse la vida. La verdad yo esta palabra, cuando la estaba recibiendo, pues yo decía, ¿qué nos puede enseñar como liderazgo a nosotros? ¿Qué nos puede enseñar como familias, como ministros? ¿Qué nos puede enseñar esta palabra? Se nos enseña, se nos dice que cuando nosotros no nos hagan las cosas como pensábamos, en vez de encerrarnos, en vez de tomar decisiones como estas, debemos rendirnos. Y es algo, y es una señal que ayer yo estaba terminando, me está ocurriendo últimamente, estoy terminando de copiar, de escribir este pensamiento. Y me escribe una persona, me escribe un muchacho, un líder, hace rato que no tenía una conversación con él, hace rato que no sabía nada de él, por un término que llegamos. Hubo una situación donde yo le llamé la atención y él no quiso, y él, digámoslo así, quiso continuar o quiso seguir con su forma o su método de vida. Al final yo le dije las cosas y él pues decidió tomar, y es respetable cada decisión que toman cada uno de ustedes. Solamente uno está para guiar, para direccionar. Que Dios me guarde de llevarlos a obligar o a hacer algo que ustedes no quieran hacer. Y ese muchacho pues salió y más o menos un año, yo no sabía nada de él, nada. Y hace pocas horas, ayer, precisamente ayer, me escribe y me dice, pastor, no he hecho las cosas correctamente, pastor, necesito dirección, necesito ayuda. Y cuando él me escribe y él me está expresando, yo veo que se está rindiendo a un hombre. No se está rindiendo a un hombre, se está rindiendo a la voluntad de Dios. Se rindió. Él vio que no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo. Él vio que necesitaba ayuda. Y a pesar que anteriormente no me haya prestado atención, a pesar que anteriormente no haya estado de acuerdo con lo que yo le había enseñado, a pesar de eso, él buscó ayuda. Y eso es de admirar. Y eso es de valorar. Igualmente yo le dije, hay que comenzar a hacer un trabajo, hay que comenzar a trabajar en esas áreas. Y dijo, claro que sí, pastor. Y bueno, en esos días nuevamente me voy a poner en contacto con él para comenzar ese trabajo. Lo bonito es que la misma persona pidió dirección. La misma persona se rindió, levantó banderita blanca porque necesitaba ayuda. A veces nosotros nos encerramos y no solamente nos encerramos, sino que le metemos candela. Imagínense, se encerró este hombre y le metió candela. Se estaba consumiendo entre su mismo pensamiento. Hay gente que se encierra y hay gente que sus propios pensamientos, y la candela, recuerde que la candela representa en este contexto, representa juicio. Hay gente que se encierra en sus propios juicios, se encierra tanto que no permite que nadie entre y que nadie le ayude. Y ese juicio es tan fuerte en su vida que termina por consumirlo. Igualmente ese juicio, esa candela es tan grande que se termina llevando su casa. Recuerden que en el palacio yo creo que él no vivía solo. Yo creo que en el palacio él tenía una familia. En su casa real él tenía a sus parientes. Yo no sé, una de dos, ¿será que salieron con vida? ¿Lo rescataron? No sé, pero él le prendió fuego a su casa. Da a entender que el que comete una decisión de quitarse la vida, como suicidarse, también arrastra a una familia.
Y nosotros vivimos en carne propia, mi familia vivió en carne propia un familiar que se muere de esta forma, que murió de esta forma. Y es doloroso ver cómo una madre queda destrozada, es doloroso como ver a hijos quedar destrozados. Sí, una cosa es morir y otra cosa es quitarse la vida. Esas son dos cosas muy diferentes. Uno que puede decir en un velorio, uno que puede decir referente a una persona que ha cometido una decisión de esas. Imagínense, solamente callar y guardar silencio. Sinri, de pronto, él pensaba que podía conseguir algo y no lo consiguió. Él debía rendirse. Ella no podía continuar haciendo algo donde ya no tenía la capacidad de sostenerse. Pero en vez de pedir ayuda o en vez de sacar banderita blanca, se decidió fue encerrarse. Y yo les digo, muchachos, y liderazgo, a pesar que nos hemos equivocado con Dios, no conmigo, con Dios, a pesar que nos hemos equivocado y nos hemos rebelado contra su autoridad y nos hemos rebelado contra su dominio y nos hemos rebelado contra su reino, contra su palabra, contra sus mandamientos y comenzamos a hacer nuestra vida y comenzamos a hacer lo que querramos. Llega un momento que uno debe rendirse, porque uno sabe que no puede seguir viviendo así. Llega un momento donde uno tiene que sacar banderita blanca y debe decir, Señor, la embarré, golpe de estado fallido, aquí estoy, me quiero entregar, ya tú haces conmigo lo que tú quieras. ¿No le pasó eso al hijo que se salió de casa? A ese hijo que pidió la parábola que nuestro Señor nos enseña, ese hijo que salió de su casa, pidió su herencia. ¿Y qué hizo? Pues la malgastó y por allá terminó haciendo cosas que no le agradaba. Y dice que llegó el momento que él deseaba comer lo que comían los cerdos porque consiguió un trabajo de cuidador de cerdos y eso es algo indignante para un judío. ¿Sí? Ningún trabajo pues debe ser indignante, pero para un judío cuidar cerdos, que ellos consideran que este es un animal impuro, pero para ellos era indignante ese trabajo. Y en ese momento dice que deseó, pero se acordó, volvió en sí. Y en ese volvió en sí representa que regresa a casa de papá, no orgulloso, no altanero, no altivo, no, ay papá, mire, como hay muchas personas que llegan a su casa y ni siquiera como si nada fuera pasado. ¿Sí? Cómo eso duele y maltrata y cómo eso deshace a una familia. Cuando muchas veces se hacen daño entre sí mismos y al otro día como si no fuera pasado nada. Realmente ustedes necesitan ayuda, igualmente yo necesito ayuda si eso ha pasado, porque esas cosas se deben solucionar, ¿sí? Debemos pedir, debemos ser confrontados como si nada fuera pasado, eso no puede pasar. Entonces este hombre, este hijo, va a su casa arrepentido, va a su casa en son de paz, va en su casa y dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y él se rinde. Él se rinde porque ese golpe de estado o lo que él quiso hacer no le funcionó, le duró muy poco. Y yo le quiero decir que nuestra vida, nuestro reino fuera de la voluntad de Dios va a ser muy poca. Nuestra vida, nuestro reino fuera de la voluntad de Dios va a ser muy limitada. Nuestra vida, la voluntad nuestra, la voluntad de Dios, si no es la correcta, realmente las cosas no van a funcionar. Y cuando las cosas no van a funcionar, no es que usted insista que funcionen. Llega un momento donde debemos rendirnos. Llega un momento donde usted debe decir, no me funcionó, debo rendirme. Y este rey, pues prefirió encerrarse y prefirió meterle candela a su casa. No hagamos eso. A pesar de lo que hayamos hecho, grande o pequeño, a pesar de lo que hayamos hecho, no hagamos eso. Nunca nos encerremos y nunca prendamos fuego, porque entonces es muy triste, muy lamentable. ¿Qué fuera pasado a Anderson si él se rinde? ¿Será que lo matan? No sé. Pero me imagino que fuera terminado diferente. De eso sí estoy seguro. Entonces, cuando escuché la voz de ese muchacho, me alegró igualmente verlo. Me alegró, bueno, verlo no, escucharlo por ahora. Y qué bonito porque nosotros estamos aquí para ayudar, estamos aquí para guiar y siempre uno querrá lo mejor para cada uno de ustedes. Claro, habrá momentos donde respetable sus pensamientos, es respetable sus opiniones, pero recuerde que nosotros estamos sometidos a una voluntad y es la voluntad de Cristo. Y si nosotros nos rebelamos contra esa voluntad,
nuestro golpe va a ser fallido y es mejor que nos rindamos. Entonces, muchachos, vamos a orar y vamos por estar terminado este pensamiento, esta palabra, que realmente es para que reflexionemos que fuera del reino, fuera de Dios, es imposible que nosotros avancemos. Bien, entonces, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias a Dios por traer este pensamiento hoy a nuestros corazones. Gracias a Dios por la vida de cada familia, de cada líder, desde el más chico hasta el más grande. Bendigo igualmente a las personas que van a oír este mensaje porque va a quedar en las redes. Igualmente, Señor, es bendecida su vida. Padre, hoy aprendemos que hay cosas que nunca vamos a lograr establecer, porque si estamos separados de ti, nada podemos hacer. 7 días, dirá alguien, una semana Él no pudo establecerse. Y hay ciertas decisiones que de pronto hemos tomado y estamos luchando y no nos hemos podido establecer. Si llega el momento, Dios, de rendirnos, o nos rendimos ante tu presencia para decirte a ti, Señor, que no es a mi metodología, que no es a mi fuerza, que no es a mi voluntad, sino la tuya. Hoy nos sometemos a tu reino. Hoy nos sometemos a tu voluntad. Hoy nos rendimos, Señor. Perdónanos si nos hemos rebelado contra la autoridad. Si nos hemos rebelado contra tu voluntad. Perdónanos, Señor. Igualmente, papá, ten misericordia de nosotros. Guárdanos, Dios. Guarda a tu pueblo. Guarda a las personas. Que jamás nos encerremos. Que jamás, Padre Celestial, echemos candado. Porque igualmente nosotros necesitamos ayuda. Este hombre de Dios prendió juicio para sí y se consumió en él. No permitamos y ayúdanos, Señor, que no sea posible que estemos meditando en nuestros errores, que estemos meditando en nuestros fracasos, que estemos meditando en lo que no pudimos conseguir. Padre Celestial, que ese no sea vuestro pensamiento, sino que vuestro pensamiento sea de rendición. Te doy gracias, Padre, por cada familia. Te doy gracias a Dios porque tú has sido misericordioso con nosotros y has tenido paciencia y hoy nos recibes y nos da una oportunidad para que vivamos en tu reino, siendo nosotros rebeldes, contumaces, siendo nosotros de corazón duro. Pero hoy, Señor, nos rendimos, porque fuera de ti, fuera de tu voluntad, nuestra vida va a ser muy corta. Nuestro periodo, Señor, va a ser muy limitado. Y nadie, Señor, nadie puede vivir fuera de ti. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.